En el año 1928 un grupo de aficionados formaron el Club de Radio Tarrasa con el indicativo EAR 156, pero nuestra emisora no fue catalogada como oficial hasta el día de Navidad del año 1932. Era EAJ 25. Y en ese 25 de diciembre de 1932, en estas mismas ondas, se escuchó esta voz. Aquí, Radio Tarrasa, EAJ 25. La misma voz que ahora tenemos junto a nosotros. Antolina Boada, muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días. Y bienvenida a nuestro contacto directo. Gracias. Antolina Boada efectivamente fue la primera locutora, la primera voz que saltó a las ondas de esta EAJ 25 Radio Tarrasa, que está celebrando su 50 aniversario. Vamos a ver si puede refrescar la memoria. ¿Cuál podría ser el mejor recuerdo de estos 50 años de radio? Hombre, ahora sí de golpe, pues no sé, el mejor recuerdo. Yo he tenido muy buenos recuerdos siempre en la radio, porque, no sé, he tenido buenas compañías, he tenido de todo, y además como yo me he sentido muy bien, como en casa, pues siempre todo más bien se me ha facilitado bien. Ahora, quizá uno de los mejores recuerdos fue el día que vino a la inauguración oficial de la emisora Francesc Macià, con su simpatía, que nos habló, y, en fin, era una cosa emocionante, porque no dejaba de ser el presidente, y estuvo amabilísimo hablando y saludándonos y tal. Es uno de los gratísimos recuerdos que tengo. Sí. Y vamos a preguntar todo lo contrario. ¿Cuál puede ser el peor recuerdo de estos 50 años de radio? Hombre, el peor recuerdo, claro, el peor recuerdo seguramente por la trascendencia que revistió en la ciudad fue cuando las riadas de Tarrasa, porque aquello fue una cosa tan horrible y lo vivimos tan de cerca, entre ir allí, venir y hablar siempre de lo mismo y vivirlo al momento y al minuto, es uno de los más tristes recuerdos.